Estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, y vamos a ver hoy día el cuarto personaje. Bueno, realmente no es el cuarto personaje, sino el cuarto tema, porque el tema número 1 fue la introducción a la serie, y ya hemos visto, por ejemplo, de Abel, ese fue el primer personaje, luego hemos visto de Enoc, y hoy nos toca estudiar a Noé, así que vamos a aprender de Noé. Todos conocemos a Noé porque él fue el que construyó la famosa arca de Noé, ¿verdad? Todos sabemos quién fue Noé, todos siempre recordamos a Noé porque en el tiempo de Noé Dios mandó un diluvio sobre el planeta Tierra y bueno, y ocurrió la destrucción de toda la humanidad a causa de sus pecados. Pero bueno, es lo que conocemos así a grandes rasgos, por lo menos sabemos quién fue Noé. Y el tema de esta mañana, usted tiene sus apuntes, el título de esta mañana es Noé haciendo una diferencia por fe. Y hermano, la clave de esta mañana, la prédica es diferencia. Todo cristiano, toda cristiana siempre tiene que marcar la diferencia en todo, hermanos, ¿ah? La forma de vivir, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vestirnos, la forma de comportarnos, la forma de responder, todo siempre tiene que ser una diferencia. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana, la diferencia en la vida de Noé y qué es lo que nosotros podemos aprender de Noé. Bueno, en Hebreos capítulo 11, el versículo número 7, encontramos muy resumida la vida de Noé, donde dice así, 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, acerca de Noé y la secuencia que estamos siguiendo nosotros en cuanto a la vida de los personajes que estamos estudiando. Nuestro propósito, hermanos, es que usted vea de que en la Biblia se nos proveen una serie de varones, una serie de mujeres, también se nos mencionan a todos ellos, y que su estilo de vida se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Nosotros sabemos lo que la Biblia enseña, quién es Jesucristo, lo que Dios ha hecho a nuestro favor, pero en la Biblia también se nos dan hombres y mujeres que nosotros podemos imitar su estilo de vida y con el único propósito de agradar a Dios. No para ser salvos, porque nadie es salvo por imitar la vida de otra persona. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero todos nosotros cristianos, cristianas, necesitamos modelos de vida a seguir, y aquí tenemos uno de ellos, es Noé, y estamos mencionando algo del arca de Noé y todo lo demás. Pero en sus notas dice así, comenzando en su nota dice, la historia de Noé se encuentra en Génesis capítulos 6 al 9. Son 4 capítulos donde encontramos la referencia a la vida de Noé. Así que yo le pido que vayamos un momento a Génesis capítulo 6, donde vamos a pasar un rato ahí. En Génesis capítulo 6 encontramos nosotros la vida de Noé, desde capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo número 9, inclusive este capítulo 10 donde se menciona los descendientes de Noé y todo lo demás, pero bueno, hasta capítulo 9, por decirlo así, lo más importante para nosotros. Hermanos, acá son 4 largos capítulos que no pretendo leer con ustedes estos 4 capítulos, solamente los estoy mencionando. Pero lo que voy a hacer en esta mañana es, y esto no está en sus apuntes, yo quiero resumir la vida de Noé que encontramos en el capítulo 6, 7, 8 y 9, la quiero resumir en 6 puntos, Vuelvo a repetir, esto no está en sus apuntes que se les ha dado, esto si usted gusta lo anota para que sepa, ¿correcto? Pero lo quiero resumir en 6 puntos, la vida de Noé, tal como la encontramos en la Biblia, en el orden. Lo primero, número 1 que le quiero decir sobre Noé, que en el tiempo de Noé el mundo andaba mal, como nosotros diríamos, andaba patas
arriba, ¿verdad? Así andaba el mundo en el tiempo de Noé. En el capítulo 6, en el versículo número 8, solamente vamos a leer versículos resaltantes nada más. El capítulo 6, usted ve que el título de esa sección, capítulo 6, dice la maldad de los hombres. Y había mucha maldad en el tiempo de Noé. Pero dentro de esta maldad en el tiempo de Noé, el versículo número 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, Noé, a pesar de toda la maldad que le rodeaba, a pesar de que había hombres malos, mujeres malas, y hermano, todo era maldad alrededor de ellos, y había gente que era creyente en Dios, y en este caso tenemos a Noé aquí, y lo encontramos. Ahora, lo segundo que le quiero decir sobre Noé, recuerda que le he hecho 6 puntos, estoy resumiendo la vida de Noé. Lo segundo que le quiero decir, que Noé recibe una revelación especial de parte de Dios. ¿Cuál es la revelación que recibe Noé de parte de Dios? Usted ve que en el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, en nuestras Biblias lleva por título, Noé construye el arca, ¿verdad? Y usted ya entiende cuál es la revelación que recibe de parte de Dios. Dios le dijo a Noé, Noé, voy a destruir a la humanidad con un diluvio, y lo segundo que le dice es, Noé, tienes que hacer un arca para que se salve ahí animales y las personas que se van a salvar. En el capítulo 6, en el versículo 22, capítulo 6, en el versículo 22, dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que ahí tenemos Noé obediente a lo que Dios había determinado. Él construye el arca tal como Dios le había dicho. Ahora, hermano, no entramos a los detalles, pero Dios le dio a Noé las medidas exactas del arca. Ahorita no tengo las medidas exactas, pero más o menos el arca tenía un largo de algo de 150 metros de largo, imagínense, 150 metros, una altura algo de 15 metros, 14, 15 metros, no recuerdo bien. Como digo, estoy hablando sin tener nada escrito, estoy de mi memoria nada más. Si me equivoco en algo, no me critique, por favor, ¿ya? Y luego de ancho tenía algo de 20, 22 metros más o menos el arca de Noé. Así es, imagínese usted, 150 metros, algo de 22 metros de ancho, una altura de unos 14 metros, y por dentro estaba dividida en 3 niveles, y todo estaba dividido en espacios pequeños, como para que estén los animales separados. Eso fue el arca de Noé. Ahora, y el arca, según la Biblia, tenía una sola puerta, ¿verdad? Por donde entraron los animales, donde entró la familia de Noé dentro del arca a refugiarse. Ahora, hermanos, el arca era de esa manera, más o menos para que usted se dé cuenta. Primero le voy a decir, el arca no tenía la forma de un barco, como nosotros hoy en día nos imaginamos. Todos tenemos en la figura de un barco en la memoria, como es, ¿verdad? Nosotros sabemos que el barco termina así, cierto, más puntiagudo, por decirlo, pero el arca no era así. Para que usted se dé cuenta, el arca era más o menos la forma de una caja de zapatos. ¿Okay? Ahora sí todos nos damos cuenta. ¿Cómo es una caja de zapatos? Un poco largo y así, no es cuadrado, rectangular, así. Ahora imagínense un arca de 150 metros de largo. El arca no fue construida para viajar de un lado a otro, como hoy en día hacen los barcos. El arca fue construida para flotar nada más y llevar su valioso cargamento de animales y personas. Para eso fue construida el arca de Noé. Ahora, déjeme decirle algo que la vez pasada yo estaba viendo en la televisión, y siempre estos canales como National Geographic, History Channel, son expertos en andar pasando programas documentales, pero generalmente los documentales que pasan sobre la Biblia son en contra de Dios, en contra de la Biblia, si usted alguna vez los ha visto. Y la vez pasada estaban pasando un documental que ciertos expertos se habían encontrado en cierto lugar allá en el Medio Oriente, indicaciones de cómo se construían las arcas, y ellos habían encontrado la forma correcta del arca de Noé, porque en ciertos lugares en el Medio Oriente dice que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Bueno, y pasaron imágenes y debe ser así.
Pero ellos dicen que han determinado que el arca de Noé era redonda, dice. Imagínense usted, redonda, inmensa, redonda, 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 así era, ¿no? Y ellos agarraron y dijeron que iban a probar que el arca de Noé era redonda y no era como la Biblia lo presenta. Así que en el documental que ellos pasaron, construyeron un arca redonda. Y bueno, y cuando la tuvieron construida redonda, esencialmente el arca no sirvió para nada. No cumplió su cometido que tenía que cumplir. Pero bueno, Dios le dio instrucciones precisas a Noé cómo tenía que ser el arca, y así lo hizo Noé exactamente como Dios le había dicho que lo haga. Yo sé que estudiar el arca de Noé es un tema fascinante, pero eso se tendría que hacer en un momento que solamente nos dediquemos a ese propósito, nada más. Lo tercero que le quiero decir sobre la vida de Noé, lo tercero es esto, que hubo un diluvio global sobre el planeta Tierra. Hubo un diluvio global sobre el planeta Tierra. O sea, hubo una lluvia tan intensa que todo el planeta Tierra quedó cubierto de agua. Y hermano, y permítame decirle, todo el planeta Tierra quedó cubierto de agua. Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 7. Usted ve que el capítulo 7 de Génesis lleva por título el diluvio, y este diluvio cayó tanta agua. La Biblia dice que cayeron agua sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y todo el planeta estuvo cubierto de agua durante mucho tiempo. Y ahí en el capítulo 7, en el versículo número 24, en capítulo 7, versículo número 24, cuando termina el capítulo 7 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, 150 días equivalen a 5 meses. Y así estuvo cubierta la tierra con agua durante mucho tiempo aquí. Ahora, y ahí otra vez le vuelvo a decir, hermanos, todo el planeta Tierra estuvo cubierto de agua. Justo hace poco yo estaba hablando con una persona que no cree en la Biblia, y la persona en forma de burla me decía: pero tú sabes cuánta agua tendría que caer sobre la tierra para cubrirla, para que todos los montes, porque la Biblia dice que todos los montes quedaron cubiertos de agua. Bueno, y me hablaba de las montañas más altas que existen, como por ejemplo la más alta que hay en el planeta Tierra es la montaña, el monte Everest, que queda en el Himalaya. Y me decía, para que se cure el monte Everest tendría que caer tanta agua. Me decía, eso es imposible. Y bueno, yo le escuchaba a esta persona y yo le decía, pero estás equivocado, le decía, porque tú me estás hablando, tú me estás describiendo el mundo de ahora, lo que nosotros llamamos el mundo post-diluvio, o sea, post-diluviano. Tenemos que entender que el mundo antes del diluvio era totalmente distinto. No habían las altas montañas que hoy en día vemos, era totalmente diferente. Entonces no se puede comparar el mundo antes del diluvio con el mundo después del diluvio. Pero lo cierto es que hubo una lluvia tan grande que todo el planeta Tierra quedó cubierto de agua. Lo cuarto que le quiero decir sobre la vida de Noé, número 4, que las aguas fueron disminuyendo poco a poco. Las aguas fueron disminuyendo poco a poco. En el capítulo 8 podemos encontrar esto, y dice así, capítulo 8, versículo número 13, dice así: y sucedió que en el año 601 de Noé, aquí se nos dan fechas, por decirlo así, que nos van a servir para guiarnos en cuanto a lo que está ocurriendo aquí. Dice el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Fíjese, las aguas comienzan a secarse sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y el versículo 14 dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Pero hermanos, y aquí encontramos nosotros ya que las aguas ya se habían secado, ¿no? Las aguas ya se habían y de ahí surgieron los grandes, océanos que hoy en día tenemos. Debajo de la tierra hay agua, también hay agua en las nubes también, y luego comenzaron a formarse, porque recién después del diluvio se comenzaron a formar el hielo en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, porque hasta el tiempo del diluvio no había hielo en los polos. No estoy diciendo que no habían polos, porque los polos siempre habían, ¿verdad? Polo norte y polo sur siempre habían.
pero estamos diciendo que después del diluvio recién comenzaron a formarse los hielos en el polo norte y en el polo sur, y ahí tenemos grandes cantidades de agua que estuvieron en el diluvio también. Lo quinto que le quiero decir sobre la vida de Noé, el número 5, es que Noé y su familia salen del arca y adoran a Dios con un sacrificio. Qué hermoso, ¿verdad? En el capítulo 8, en el versículo número 21, por favor, en el capítulo 8, en el versículo número 21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y eso es lo que Dios va a cumplir un día con su palabra. Dios aquí está haciendo una promesa de no traer otra vez juicio con agua, y yo siempre digo, Dios va a cumplir con su promesa, porque según lo que Dios dice en su palabra en otro lugar, el juicio que viene en el futuro no es con agua, sino es con fuego, ¿verdad? Así que Dios va a cumplir su palabra de no traer otra vez otro diluvio sobre el planeta Tierra. Pero aquí encontramos que Dios ve el sacrificio que Noé y su familia le están haciendo después del diluvio, porque terminó el diluvio y ellos salieron del arca, Noé y los animales. Y usted sabe que según la Biblia dice que ellos salieron en el famoso monte Ararat, que hoy en día queda en este país que se llama Turquía. Y ahí ellos salieron y ahí Noé llevó a cabo el primer sacrificio después del diluvio. Y ahí Dios vio lo que Noé estaba haciendo y Dios estaba contento con el sacrificio que le estaba presentando para darle honra y gloria a Dios, porque Dios siempre se merece la gloria y la honra. Ahora, déjeme decirle ahí antes de continuar que a veces nosotros tenemos la idea equivocada de que solamente el diluvio duró 40 días y 40 noches y que ahí terminó todo y que Noé entró al arca, terminó el diluvio 40 días y 40 noches y salió, pero no es así. Usted puede ver, a su momento leímos nosotros el último versículo del capítulo 7. Si usted mira el último versículo del capítulo 7, habla de 150 días y luego si usted comienza a sumar todos los días desde que Noé entró al arca, porque Noé y su familia entraron al arca con los animales, se encerraron una semana antes que empiece el diluvio. Y si usted comienza a sumar esa semana y luego suma los 40 días y 40 noches de lluvia y luego suma cuando ya dejó de llover, cuando las aguas comenzaron a bajar y luego si suma el tiempo que Noé esperó que la tierra se seque y todo eso, hermano, Noé y su familia dentro del arca estuvieron más de un año. Más de un año. Ellos estuvieron lo que viene a ser para nosotros 1 año y 10 días. Ahora, si usted quiere ver una cronología un poco más precisa de esto, yo creo que muchos de ustedes acá tienen, siempre les recomendamos la Biblia de estudio MacArthur, ¿verdad? Tienen la Biblia MacArthur, ¿verdad? Varios de ustedes tienen la Biblia MacArthur. Ok, usted vaya a la Biblia MacArthur y en esta parte de Génesis, exactamente del capítulo 8, usted va a encontrar al pie de página un cuadro donde el autor de esas notas, no el autor de la Biblia, sino el autor de las notas, hace un resumen sobre la cronología del diluvio y usted puede ver ahí que le da los versículos, los días y usted va a ver ahí exactamente cuánto tiempo estuvieron Noé y los animales dentro del arca, más de 1 año. Como le digo, 370 días. Claro, usted me va a decir, pastor, usted ha dicho 1 año y 10 días. Es que hoy en día para nosotros el año tiene 365 días, pero en el tiempo de ellos llevaban un conteo de lo que se llama el año lunar. El año lunar, hermanos, es que cada mes tiene solamente 30 días nada más. Y si usted multiplica 30 por 12, da 360 días. Y ellos llevaban así el conteo, 360 días, y así llevaban ellos el conteo. Hoy en día nuestro conteo es de acuerdo a lo que la Tierra le da una vuelta al Sol. Nosotros, es nuestro calendario solar, es muy distinto hoy en día. Pero ellos estuvieron exactamente 1 año y 10 días, o sea, 370 días dentro del arca. Ahora, es increíble, hermanos, si usted se pone a pensar, tantos animales habían dentro del arca. Cada vez que yo enseño Génesis, siempre me preguntan, pastor, pero tantos animales habían dentro del arca de Noé metidos. Sí, le digo. Pero, le digo, usted tiene que pensar en algo, le digo. Y yo siempre le pongo como ejemplo y le digo, ¿no?
No todos los animales que hoy en día vemos estuvieron dentro del arca. ¿Y cómo es eso? Me dice. A ver, yo le explico, le digo. Por ejemplo, le digo, cuando Dios creó, vamos a decir un ejemplo muy práctico para nosotros que conocemos mucho y que al menos yo conozco más porque nos relacionamos siempre. Yo le digo, por ejemplo, cuando Dios creó a los perros, le digo, Dios creó, ¿qué es lo que Dios creó? Estamos hablando de la creación, ¿ah? Dios creó, vamos a decir, 2 perros salchicha, 2 perros pastor, 2 perros Doberman, 2 perros chihuahua, 2 perros, no sé ni cuántos tipos de perros hay. ¿Usted cree que Dios creó así? No. ¿Qué es lo que Dios creó? Dios creó una pareja de perros para que luego esa pareja de perros comenzara a reproducirse, se produjera lo que se llama combinaciones y recombinaciones y comenzaban a aparecer las diferentes familias perrunas. Es como la raza humana. Y vamos a ponernos a discutir ahí, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿de qué color de piel eran ellos? ¿Blancos? ¿Trigueños? ¿Morenos? ¿Negros? ¿Qué color de cabello tenían? ¿Negro? ¿Amarillo? ¿Blanco? ¿O no tenían pelo? Dígame, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero lo único que sabemos es lo mismo, que Dios creó una pareja con una posibilidad de combinaciones y recombinaciones y poco a poco fueron surgiendo las diferentes familias humanas. Hermanos míos, en el concepto bíblico no existen razas, por si acaso. No hay razas. En la Biblia se habla de familias. El concepto de razas es un concepto de los seres humanos y de ahí viene esa mala práctica del racismo, ¿verdad? Porque hay gente que cree, no, que mi piel es más clara que la tuya, yo soy mejor que tú, que yo soy más inteligente porque mi cabello es gringo o mi cabello es blanco como el del pastor Hidalgo, ¿no? Entonces yo soy más inteligente que tú, y hermano, y perdóname la palabra, pero a veces los peruanos somos expertos en andar choleando, le decimos, ¿no? Cholear, así le decimos nosotros, porque a veces nosotros menospreciamos a otras personas. Ese es justamente producto de lo falso que es el racismo. Pero bíblicamente no existe racismo, solamente hay una sola raza, es la raza humana. Y dentro de la raza humana existen familias. Y es por eso que somos diferentes todos, porque hay diferentes familias. Entonces, cuando Dios hizo, estamos agarrando el ejemplo de los perros, ¿no? Dios hizo una pareja de perros y lo mismo ocurre en el diluvio. Ahí viene, ¿no? ¿Y a cuánta raza de perro metió Noé en el arca? Nosotros creemos que metió un solo grupo, nada más. Porque la Biblia habla de varias parejas, pero no metió, otra vez volvemos a lo mismo, no metió chihuahuas, salchichas, boxer, doberman y no sé cuántos más hay. Sino él metió unas cuantas parejas, como la Biblia dice, y luego los perros comenzaron a reproducirse, y hoy en día tenemos todos los diferentes tipos de perros que tenemos. Así fue. Así que en el arca de Noé, como le digo, no es que hubieron todos los animales que hoy en día existen representados, sino solamente ciertos animales que luego al reproducirse comenzaron a aparecer los diferentes, digámoslo así, diferentes tipos dentro de esa especie. Bueno, es un comentario nada más para que usted pueda pensar un poquito nada más, ¿correcto? Ahora, lo sexto que le digo en cuanto a la vida de Noé, lo sexto, y como le dije, le voy a resumir en 6 puntos, es que Dios confirma un pacto con Noé. Y todos sabemos cómo Dios confirmó el pacto, ¿verdad? Dios colocó en el cielo un arco iris. Ese arco iris es una señal del pacto de Dios. Cada vez que nosotros vemos el arco iris, tenemos que recordar la promesa que Dios le hizo a Noé y que nos hizo a nosotros. En el capítulo 9 de Génesis, en el versículo número 17, dice así: dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y luego sigue en el versículo 18, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Y luego dice el 19, y estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, si usted me va a preguntar, pastor, ¿y de dónde nosotros venimos? Bueno, usted tiene que entender que todos hoy en día descendemos de Adán a través de Noé.
¿No ve usted que todo se juntó en Noé, Noé y su familia? Y de los hijos de Noé se pobló la tierra. Y luego aquí en el versículo 18 se menciona a Sem, Cam y Jafet. Y estos hijos de Noé son mencionados en el capítulo 10, que se le llama la tabla de las naciones. Se menciona la descendencia de los hijos de Noé. Y ahí está Sem, Cam y Jafet. Voy a abreviar el asunto, pero solamente le voy diciendo de que nosotros venimos de la línea de Jafet. Así que somos lo que se diría jafetitas. De ahí venimos nosotros, de Jafet. Lo que vivimos en América, venimos de ese lado de Jafet. Y bueno, la historia es larguísima y no vamos a entrar en detalles ahora, ¿verdad? Pero hermano, hemos resumido la historia de Noé muy brevemente. Y este es el Noé que encontramos en la Biblia. Más o menos Noé vivió más o menos en el año 2500 antes de Cristo. Mire, en el año 2500 antes de Cristo. Así que súmele los 2000 años que vamos ahora. Estamos hablando de 4500 años atrás vivió Noé. Así que nosotros podemos decir que este es el Noé del siglo 25 antes de Cristo. Él vivió así, él fue obediente a Dios así. Pero ahora, en sus notas hay un subtítulo que dice, siendo como Noé hoy en el siglo 21. Fíjese, ahora pasamos al siglo 21, hoy, en el siglo 21, ahora, en el siglo 21, donde estamos nosotros presentes hoy. Ahora, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana cuando han pasado desde el tiempo de Noé hasta el día de hoy? Han pasado, como le estoy diciendo, 4500 años. ¿Se puede vivir una vida cristiana después de 4500 años siguiendo el ejemplo de Noé? La respuesta es un contundente sí se puede. Sí podemos vivir una vida cristiana como Noé, firmes en la palabra de Dios. Y vamos a correr porque el tiempo me está ganando. Ya va a ser las 9 de la mañana y hermano, el tiempo corre demasiado rápido. Ustedes me hacen hablar mucho a mí, ¿eh? Ok, lo primero, número uno en sus notas dice, Noé fue único en sus días debido a su diferencia, y eso es algo que lo hizo a él diferente en todo momento. Y hace un rato leímos un pasaje en Génesis capítulo 6, versículo número 8, leímos hace un momento en Génesis capítulo 8, de que Noé halló gracia, dice, ante los ojos de Jehová. Y luego en el versículo número 9, en Génesis 6, 9, Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y observe cómo termina el versículo 9 diciendo, con Dios caminó Noé. Ahora, ¿no le hace recordar un poquito al personaje que vimos el domingo pasado? El domingo pasado vimos a Enoc. Y usted recuerde que Enoc no murió porque Dios se lo llevó a Enoc. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Ahora encontramos aquí a un descendiente de Enoc, creo que es su bisnieto, también caminó con Dios. Ahora, más adelante vamos a encontrar otro personaje y es el que nos toca luego. Luego el otro personaje es Abraham. Y la Biblia dice que Abraham caminó con Dios. Hermano, y lo importante es caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Y eso marca la diferencia. Como dice en el punto número 1, dice, Noé fue único en sus días debido a su diferencia. Ahora, en sus notas dice, sin duda, como un todo, nuestro mundo va muy mal y se pondrá peor. ¿Usted cree así o no? Yo creo sí, ¿verdad? El mundo cada día se está poniendo peor, hermanos. Yo siempre veo las noticias, todo, y cuando yo estaba terminando el año 2024, siempre hay esas personas que quieren predecir el futuro. Y entre todas las ocurrencias que dicen es que el 2025 va a ser un año peor que el 2024. Eso lo vengo escuchando toda mi vida, le digo, ¿no? Siempre dicen lo mismo y siempre es así. Claro, moralmente el mundo está peor, eso lo sabemos. Y eso fue lo que ocurrió en el tiempo de Noé y eso es lo que también está ocurriendo hoy en día. Ahora, pero en sus notas dice, antes del juicio, las personas siempre han vivido sin tomar en cuenta a Dios. Eso es muy cierto. Dentro de un rato vamos a ver un versículo que
nos va a dar apoyo a lo que estamos afirmando aquí. Siempre las personas viven dándole las espaldas a Dios. Y en todo esto, hermanos, en su nota dice, el diluvio es un cuadro del juicio final. El diluvio es un cuadro del juicio final. Lo que nosotros hemos visto rápidamente ahí en Génesis sobre el diluvio universal, que vino las aguas, que destruyó la humanidad, el arca de Noé y todo eso, hermano, ese es un cuadro del juicio final. Porque yo hace un rato les mencionaba y le decía, ¿no? Dios va a traer fuego sobre la humanidad y va a venir destrucción sobre el mundo. Claro, en ese tiempo, cuando Dios traiga fuego sobre la humanidad, ya no va a haber arca de Noé que se pueda construir para eso. Pero Dios va a sacar a su pueblo de la tierra y salvándolo, liberándolo del juicio, del castigo sobre este mundo, y así va a ser. Ahora, me pica la lengua porque he estado escuchando las noticias estos días y estaba escuchando, yo creo que ustedes han escuchado que están diciendo de que se viene un meteorito contra la tierra, ¿no? Y creo que estamos en el 2025, creo que dentro de 7 años. Dice, dentro de 7 años, dice, en diciembre de 2032 se viene un meteorito que va a impactar contra la tierra y va a ocurrir así, va a ocurrir así. ¿Será, pues, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, no? Si se viene un meteorito, vendrá el meteorito, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿y ese es el fin del mundo? No sé. Yo no lo sé. Pero si estamos vivos y eso ocurre, bueno, hermanos, nos vemos en el cielo, ¿no? ¿Ya? Y si no ocurre, seguimos adelante, ¿verdad? Así es, hermanos. Así que el cristiano no tiene por qué dudar de Dios jamás. Nosotros tenemos que confiar plenamente en la obra de Dios, por si acaso. No hay a dónde escaparse, por si acaso. Así que estamos aquí firmes en la fe. Ahora, en su nota dice, como cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Claro, eso fue lo que Cristo dijo también, ¿no? Cristo, cuando Él estaba haciendo la famosa oración sacerdotal, Él dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hermanos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al sistema mundo. Y eso fue lo que ocurrió con Noé también. Noé estaba en el mundo, vivía en el mundo, él trabajaba en el mundo, él construyó su arca en el mundo, hermano, pero no era del sistema mundo. Él estaba totalmente lejos del sistema mundo. Ahora, y hay 3 áreas que yo he colocado ahí que nos van a probar rápidamente que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Área número 1, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Nosotros, hermanos míos, somos responsables a Dios por el mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Somos responsables a Dios. ¿Usted recuerda cuando Ezequiel le predicó a la gente de su época? Y le doy la cita para que usted lo pueda anotar en Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3, cuando Ezequiel agarró y Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por, ¿recuerda usted que le puso Dios a Ezequiel? Yo te he puesto por atalaya. Así le dijo, yo te he puesto por atalaya. Así le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 3. ¿Qué tiene que ver el atalaya? Bueno, el atalaya, para empezar, hermanos, era una persona que estaba vigilando permanentemente la ciudad. O sea, desde los muros de la ciudad, vigilaba a los alrededores para que no viniera algún enemigo y atacara la ciudad. Y si algún enemigo estaba viniendo contra la ciudad, el deber del atalaya era tocar una trompeta, un cuerno, y de esa manera todos sabían que venía el enemigo y se preparaban para el ataque. Ahora, ¿pero qué sucedía si el atalaya, por decirlo así, se quedaba dormido, no cumplía su labor y había un ataque? Ese atalaya sencillamente recibía la pena de muerte porque no había cumplido su labor. Entonces Dios en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 en adelante dice, tú eres atalaya, tú tienes que advertirle a las personas del peligro que se está viniendo. Hermano, nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos, es avisarle al mundo que se viene un juicio de Dios, que se viene un castigo de Dios. Nosotros tenemos que advertirle a la humanidad, viene el juicio de Dios. Ahora, si usted acepta la palabra de Dios, usted va a proceder al arrepentimiento. Pero si usted rechaza la palabra de Dios, usted es responsable ante Dios.
Pero al menos yo al advertirle he cumplido con mi parte de tocar, por decir así, la trompeta del peligro. Por eso decimos, ¿no? El área número 1 es nuestra responsabilidad, porque estamos demostrando que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ahí yo le voy diciendo, usted está advirtiéndole a la gente con la cual usted se relaciona, con la cual usted vive, le está advirtiendo del peligro que se viene en cualquier momento sobre su vida. Porque usted sabe cuál es el peligro que tiene una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo, hermanos, en cualquier momento puede ocurrir una desgracia, un accidente, muere y esa persona va a una eternidad sin Dios. Por eso, las personas que nos rodean y que están sin Cristo están en peligro. Y nosotros tenemos que advertirles de que sin Cristo están rumbo a una eternidad sin Dios. Área número 2 que nos hace ver que nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo es nuestra conducta, Y todos conocemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, cuando habla de que hay que presentar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego en Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el versículo número 2, Romanos 12, 2, estoy citando, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, no se conformen a este mundo. O sea, nuestra conducta tiene que ser diferente a la de este mundo, queridos hermanos. Así tiene que ser nuestra conducta. El otro día yo estaba en cierto lugar y a una persona se le cayó su billetera, bien gruesa la billetera. Usted puede imaginarse porque estaba bien gruesa, ¿no? Y se le cayó y yo lo vi y yo lo recogí y dije, fulano, se le cayó. Y otra persona que estaba por ahí me estaba mirando, ¿no? Y, la persona, gracias. Como que el alma había regresado a su cuerpo, ¿no? No solamente mi documento, sino que acá tenía, la cantidad de dinero. Me dijo, qué bueno, le dije, Dios le bendiga. Y la otra persona que estaba por ahí, cuando yo regresé a donde estaba, me dijo, pero ¿por qué este fue sonso? Me dice. Y yo le dije, no es que yo sea sonso. Lo que pasa es que yo tengo un Dios que todo lo ve, le digo. Pero me dice, pero era para usted. No era para mí, era de esa persona, le digo. Y uno tiene que ser una persona honesta, honrada. Y la ocasión se presentó para hablarle el evangelio a esa persona que primero me había dicho sonso, ¿no? Espero que Dios haya obrado en su vida, ¿verdad? Pero hermano, nuestra conducta tiene que ser ver a Cristo en todo lugar y en todo momento, queridos hermanos. Ahora, área número 3 que nos va a permitir demostrar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Área número 3, nuestra influencia. Y esto tiene que ver mucho con lo que acabo de contarles, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un pasaje que siempre les cito a ustedes. Cristo lo dijo así en Mateo capítulo 5, versículo 14. En Mateo 5, 14, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y luego habla de vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Y somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Ahora, pero es interesante que Pablo en el mismo sentido, en Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses capítulo 2, versículo 15, es interesante que Pablo nos llama a los creyentes, nos llama luminares. Pablo dice, ustedes son luminares en el mundo. Hermanos, ser luminares en el mundo quiere decir que somos estrellas que resplandecemos y damos bastante luz. Una luminar. Estamos dando bastante luz. Y es lo que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que somos llamados a ser la luz. Hermano, y cuando somos realmente luz, vamos a marcar la diferencia. Pero si usted no es luz, usted no está marcando la diferencia. Por eso recuerde usted, estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y tenemos que demostrarlo de varias maneras. Avancemos, por favor, porque el tiempo corre y, como le digo, el tiempo pasa muy rápido aquí en la iglesia. Como siempre digo, este reloj creo que le ponen una super pila que avanza demasiado rápido, ¿eh? Número 2 dice, Noé creyó y obedeció. Noé creyó y obedeció a Dios por fe. Noé creyó y obedeció a Dios por fe. Claro, todo lo que Noé hizo, todo lo que Abel hizo, todo lo que Enoc hizo, que hemos visto la semana pasada y que hoy día estamos viendo a Noé, siempre el creer y obedecer a Dios es por fe, queridos hermanos. Hermano, hoy en día tenemos nosotros a nuestro favor que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, escrita. En aquellos tiempos ellos no tenían escrita la palabra de Dios, así que ellos tenían que actuar por fe en lo que Dios simplemente les había comunicado de una forma verbal nada más. En sus notas dice, la palabra de Dios es la misma para todos. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Así es, ¿verdad? Hermano, no existe una palabra, por ejemplo, para el pastor y una palabra para los hermanos de la iglesia. No existe. Lo que Dios dice en la Biblia es tan igual para el pastor como para los hermanos de la congregación, porque la palabra de Dios es la misma para todos, queridos hermanos. No hay que una persona tiene un trato especial y otra persona tiene otro trato diferente, no. La palabra de Dios es la misma para todos. Ahora, pensando en cuanto a Noé, en sus notas dice, la palabra de Dios para Noé hace unos 4.500 años sigue siendo la misma palabra en el día de hoy. Bueno, a pesar de que han pasado 4.500 años desde el tiempo de Noé hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Es increíble, queridos hermanos. Usted recuerde lo que Cristo dijo. En Mateo capítulo 24, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Y es así. Han pasado cuántos tiempo, cuántos años, y la palabra de Dios sigue siendo la misma en todo momento, en toda época. Lo que Dios le dijo a Noé es lo mismo que hoy en día Dios nos dice a nosotros. La promesa que Dios le hizo a Noé sigue siendo la misma promesa para nosotros hoy en día. La palabra de Dios no cambia. En su nota sigue diciendo, el sacrificio vivo de nosotros mismos a Dios nos lleva a descubrir lo que es santo y agradable para nosotros. Claro, porque cuando usted entiende lo que es santo y agradable, usted va a comenzar a marcar una diferencia en su vida. Va a haber una diferencia en su vida. Y hace un rato ya hemos hablado de Romanos capítulo 12, donde Pablo pide que presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y tenemos que hacerlo. En su nota sigue diciendo, Dios solo espera que le creamos y le obedezcamos a pesar de las dudas, la crítica o lo que sucede. ¿Cierto? Bueno, tenemos que creer en Dios a pesar de todo lo que nos puedan decir a nosotros hoy en día. En una ocasión, hace algunos años, yo hablaba con una persona, como yo les he comentado, yo enseño en el seminario, he enseñado varios años el libro de Génesis, y entonces hablaba con una persona sobre esto, de la creación, del diluvio y todo esto, y estábamos conversando sobre, bueno, lo que la Biblia dice. Yo no soy científico, por si acaso, pero bueno, conozco algo, lo que he leído, entonces estábamos hablando de eso, así, hablando de lo otro, que por aquí, que así, que así, ¿no? Y diferentes cosas, buen rato, y esta persona que no cree en Dios, y creo que ahora sí cree en Dios, porque habían pasado varios años, pero esta persona en ese momento no creía en Dios. Esta persona me dijo así, me dijo, pero ¿cómo puede ser posible que una persona tan inteligente como tú crea en ese cuento de la creación, en ese cuento del diluvio? ¿Cómo puede ser posible?, me dice. Y yo le respondí a la inversa, le dije, no, justamente porque soy bien inteligente es que creo que Dios creó el universo, le digo, y creo en el diluvio, le digo, ¿no? Y le comencé a hablar sobre la locura de la evolución. Y yo le decía, si tú crees que tener fe en Dios es una locura, lo que tú crees es peor, es más locura todavía, le decía. Y solamente algo chiquitito que estábamos hablando sobre el Big Bang. Y le decía, no, por ejemplo, le digo, no, ¿quién puede creer, le digo, que por una explosión casual, le digo, todo comenzó a moverse y todo quedó exactamente como lo vemos hoy en día, ordenado? Le digo, ¿cuándo una explosión trae orden? ¿Cuándo una explosión trae vida? ¿Cuándo, le digo? Toda explosión más bien trae desastre, destrucción, caos.
pero el universo no ha sido creado por el Big Bang, el universo ha sido creado por Dios. Dios es el creador de todo cuanto existe. Por eso estamos diciendo ahí en sus notas, ¿no? En sus notas acabamos de leer, dice, Dios solo espera que le creamos y le obedezcamos a pesar de las dudas, la crítica o lo que sucede. Es cierto, hay que creer en Dios a pesar de todo lo que pueda haber a nuestro alrededor. En sus notas sigue diciendo, la construcción del arca, y aquí citamos solamente algo como ejemplo de lo que hay que creer en la Biblia, ¿no? La construcción del arca le tomó a Noé unos 100 años, hermanos míos. Ahora, usted tiene que ver que fue un trabajo titánico. Yo no sé si Noé contrató operarios, la Biblia no dice. Yo no sé si Noé solo construyó el arca con sus hijos y bueno, y con las esposas de sus hijos y con su esposa. Yo no sé, la Biblia dice que construyeron el arca. Como digo, yo no sé si él contrató operarios, pero estuvieron construyendo el arca. Ahora, algo que hay que corregir, hermanos, es que siempre cuando yo veo que dibujan el arca de Noé, la ponen en un desierto, dice, en el desierto, porque Noé la hizo ahí en un lugar que era desierto, el Medio Oriente. Es que en ese tiempo, antes del diluvio, no existían desiertos en el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra era vegetación abundante, porque existían hasta ese tiempo lo que nosotros conocemos hoy en día como los dinosaurios. Los dinosaurios fueron creados por Dios. ¿Usted sabía o no sabía? Sí sabía, ¿verdad? Creo que no sabían algunos de ustedes. Algunos de ustedes piensan que eso fue cuento. No, los dinosaurios existieron, hermanos, porque han encontrado sus huesos y los dinosaurios fueron creados por Dios. Y la gran mayoría de ellos, casi todos, murieron con el diluvio. Pero bueno, en ese tiempo, todo el planeta Tierra había mucha vegetación, muchas plantas. Y hermanos, ellos sacaron los árboles fácilmente a sus alrededores y comenzaron a construir el arca que se hizo. Ahora, tremenda construcción, ¿verdad? Como le dije, 150 metros de largo, unos 14 metros de alto, unos 22 metros de ancho, con 3 pisos, con divisiones pequeñas para los animales, según la Biblia dice. Imagínense cuánto tiempo le llevó la construcción. Y es más, luego la Biblia dice que por dentro tuvieron que calafatearlo, o sea, le echaron brea. Vamos a decir brea, para que el agua no ingrese. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero en Estados Unidos, exactamente en el estado de California, existe lo que se llama el Museo de la Creación. Yo no sé si usted sabe eso. Si no sabe, ya lo sabe ahora ¿ya? Hay una institución cristiana, evangélica, que ha creado el Museo de la Creación. Ellos son dueños de tremendos terrenos y ellos han creado ahí, ellos han hecho edificios donde han recreado, según la Biblia, cada día de la creación. Lo han hecho ahí con animales, con Adán y Eva andando y todo lo demás. Ellos han hecho toda la historia está explicada ahí, hermanos, de una manera muy amena y también científica. Y dentro de ese lugar ellos han hecho un arca de Noé a escala normal, digámoslo, tal como la Biblia dice, 150 metros de largo y tanto de alto y tanto de ancho. Bueno, usted tiene que ver las fotos y los videos, usted lo va a encontrar en internet, pero no lo hagan ahora, pues. Algunos ya están buscando en su celular, ¿no? Algunos se van a entretener ahora ya, no lo haga ahora, luego anótelo nada más, ¿no? Museo de la Creación, usted va a encontrar ahí las fotos, los videos y todo, y si usted quiere saber, en YouTube, ellos han colocado varios videos de sus excursiones que hacen dentro del museo, y usted puede ver ahí. Hermano, el arca de Noé es algo fascinante porque lo han construido a escala normal, como le digo, 150 metros de largo y todo, y ahí está el arca de Noé allá en California. Y siempre las personas están yendo a visitarlo, de todo el mundo llegan. Y verdad le digo, si algún día usted quiere hacer un paseo, en vez de irse a pasear a las playas de Centroamérica, a quemarse a Hawái, vaya a California y visite el Museo de la Creación. Va a aprender bastante, ¿sí o no, hermanos? Hágalo. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén, pastor. Yo ya estoy como un predicador que tuve una vez acá, que decía todo, ¿no? Este predicador hace años decía, ¿cuántos han visitado Grecia? Y yo al final le dije, hermano, con la fruta he sido a Huancayo, le digo. Pero yo le animo, algún día visite usted el Museo de la Creación allá en Estados Unidos. Es algo precioso, ¿verdad? Todo lo que yo he visto en los videos.
Ok, entonces la construcción del arca le tomó a Noé unos 100 años y luego Noé fue un pregonero de justicia. Noé fue un pregonero de justicia. Y ese es el gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y ahí sí le pido que vaya conmigo a la Biblia un momento, a Segunda de Pedro, por favor, en Segunda de Pedro. ¿Y cómo le diría Segunda de Pedro? ¿Dónde está Segunda de Pedro, hermanos? Después de Primera de Pedro. Entonces, Segunda de Pedro, por favor. ¿Ya? Segunda de Pedro, vaya. El capítulo número 2 de Segunda de Pedro, versículo número 5, estamos hablando que Noé fue un pregonero de justicia, y aquí lo dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, en referencia a la humanidad antes del diluvio, sino que guardó a Noé, y mire cómo lo llama Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Quiénes son las otras 7 personas? Sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 7 personas más Noé eran 8. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero a lo que vamos es a esto en este versículo. Cuando Dios aquí en este versículo a Noé lo llama pregonero de justicia, hermanos míos. Y así fue. Hermano, Noé era un predicador de la justicia de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Noé anunciaba el mensaje de Dios dentro de una generación que se burlaba de Dios. La generación donde le tocó vivir era una generación anti Dios, era una generación en contra de Dios. Era una generación que no quería saber nada de Dios. La palabra de Dios dice que ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hacían todos sus negocios normal, como si no les importara nada que Noé les estaba diciendo, viene el juicio, viene el juicio. Entonces Noé sencillamente les estaba anunciando el juicio de Dios, pero ellos no quisieron oír el mensaje de Dios. Y por eso la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia, queridos hermanos. Algo más, vamos avanzando, el tiempo corre, como ya estoy en la hora ya. Número 3 dice, Noé atravesó la tormenta, pero fue salvo de la tormenta. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que Noé le tocó enfrentarse a una tremenda tormenta, un diluvio universal, tanta agua que caía y todo lo demás, pero él fue salvo de la tormenta. Y bueno, y aquí hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? En sus notas dice, como cristianos no estamos exentos a las dificultades o tragedias de la vida. Eso es muy cierto. No porque tú te vuelves cristiano, no porque tú te conviertes en cristiana, quiere decir que nunca va a haber tragedias en tu vida. Va a haber tragedias en la vida, ¿verdad? Y como yo siempre le digo, y los hermanos que me entienden, yo digo, no, a ver, dígamelo a mí, si no he tenido tragedias en mi vida, ¿verdad? Hay tragedias en la vida. Por eso le digo, no, todos nosotros somos seres humanos y vamos a enfrentar tragedias en la vida. Pero como dicen sus notas, ahí dice, hay un pensamiento que he colocado, dice, aún en los tiempos difíciles, Dios sigue siendo todo lo que es en los tiempos fáciles. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así. Hermano, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Si estamos viviendo un tiempo relativamente tranquilo, como decimos, un tiempo fácil, tranquilo, en paz, hermano, Dios va a ser el mismo en los tiempos más difíciles que nos pueda tocar vivir. Así que la reacción humana que tenemos cuando viene una tragedia, nosotros decimos muchas veces, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué te has ido? Hermano, Dios sigue siendo el mismo y Dios está siempre en el mismo lugar. Dios no cambia. En su nota dice, lo que Noé creyó y obedeció, eso es fe, creer y obedecer es fe, hizo una diferencia en el mundo. Este sermón comenzamos hablando de diferencia y terminamos hablando de diferencia. Hermano, lo que Noé creyó y obedeció hizo una diferencia en el mundo y por ese motivo hoy en día a Noé se le recuerda mucho porque él hizo la diferencia en este mundo.
En sus notas finalmente hay dos preguntas que yo le planteo a usted que dice así. ¿En verdad cree usted lo que Dios ha dicho? ¿Usted cree lo que Dios ha dicho? Mire usted, y el ejemplo es Noé. Noé creyó lo que Dios había dicho, aún a pesar de que, como yo le dije el domingo pasado, aún a pesar de que en el tiempo de Noé no había caído lluvia jamás. Nunca había llovido. Alguien me preguntó cuando yo hice este comentario, me dice, pastor, ¿y las plantas eran regadas y cómo había tanta vegetación? Bueno, si usted lee Génesis capítulo 2, usted va a encontrar que la Biblia dice que de la tierra se levantaba un vapor y toda la tierra, dice, era regada, no lluvia, regada. Es lo que hoy en día nosotros llamaríamos cuando se ponen plantas dentro de un invernadero cerrado, tiene un mismo clima, tiene un mismo aire, una misma ventilación. Así era el planeta Tierra, todo era así. Dios lo hacía regar, por decirlo así, con un vapor que salía de la tierra, según Génesis capítulo número 2. La lluvia recién vino primera vez en el tiempo de Noé. Es por eso que la gente cuando oía a este hombre que decía, se viene una lluvia, se viene un diluvio, todos vamos a morir si nos arrepentimos por aquí, así, ¿no? La gente tenía que ejercer fe, tenía que creer lo que Noé estaba diciendo, creer en la palabra de Dios. Y como yo le dije el domingo pasado, usted, por ejemplo, tiene que anunciar que Cristo viene. Y usted tiene que decirle a la gente, Cristo viene en las nubes. Y mucha gente se va a burlar diciendo, ¿no? Pero ¿cuándo se ha visto que un hombre viene en las nubes a la tierra? Jamás. Pero Cristo viene en las nubes pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene. Y cuando uno habla así a la gente nos mira como locos, ¿verdad? Pero lo mismo fue en el tiempo de Noé. Por eso, ¿en verdad usted cree lo que Dios ha dicho? Esa es la primera pregunta que le planteo. Y la segunda y última pregunta es, ¿obedecerá usted lo que Dios le ha mostrado? ¿Obedecerá usted lo que Dios le ha mostrado? ¿Qué es lo que Dios nos muestra? Anunciar su palabra, predicar su palabra, decirle al mundo entero que sin Cristo están perdidos, decirle al mundo entero que necesitan urgentemente de Dios. Yo quiero terminar con ustedes con un pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, donde se describe el mundo en el tiempo de Noé, cómo las personas vivían sin Dios, cómo andaban sin Dios, cómo le habían dado las espaldas a Dios, cómo estas personas estaban haciendo lo que querían. En el capítulo 24 de Mateo, por favor, en el capítulo número 24, con este pasaje vamos terminando en esta mañana, ¿ya? En el capítulo 24 de Mateo, versículo número 37, capítulo 24, versículo número 37, la palabra del Señor dice de esta manera, dice así, Mateo 24, 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿y cómo eran los días de Noé? Eran así. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El que está hablando en este pasaje, en esta sección de Mateo 24, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, algunos dicen el diluvio es un cuento, el diluvio es una mentira, el diluvio es un engaño. Entonces, si usted dice que el diluvio es un cuento, una mentira, un engaño, entonces Jesús, al decir que el diluvio ocurrió, él también estaba diciendo una mentira. Jesús estaba engañando. Y el diluvio no es una mentira, un engaño. El diluvio fue algo real. Y lo que aquí Jesucristo está diciendo es, en los días antes del diluvio, las personas vivían sus vidas como si no les importara nada lo que iba a ocurrir mañana. Estaban comiendo, bebiendo, se estaban casando, estaban haciendo sus negocios normal. Pero luego vino el diluvio. Hermano, nosotros los cristianos tenemos siempre que vivir, no pensando en el hoy nada más, sino en el mañana, por decirlo así. Porque puede ser que más tarde, o puede ser que mañana, ya venga Jesucristo a esta tierra. Y no solo tenemos que vivir pensando en el hoy,
Por ejemplo, pensar en el hoy es estar pensando, termina el culto y ¿qué voy a comer? ¿Sí o no? Tengo que ir al mercado. Tengo que hacer esto. Pero eso es importante, sí, es importante, pero no es todo. Tenemos que pensar en el mañana. Mañana puede ser que Cristo venga. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos listos para el encuentro con Jesús? Vamos a detenernos ahí en esta mañana y vamos a dejar todo en las manos de Dios y solamente animándole a que si usted aún no tiene a Jesucristo en su vida, usted puede abrir su corazón y venir al encuentro de Dios hoy, ahora. Oramos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti en oración y te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por ejemplos como Noé, que ciertamente, Padre, a nosotros nos motiva para ser hombres y mujeres de fe en medio de una generación que es contraria a Dios. Padre, queremos tener esa misma fe como la de Noé, una fe firme, Señor. Ayúdanos. Queremos sostenernos en ti cada día. Padre, utilízanos para hablar tu palabra a amistades y a familiares que aún no te conocen, Padre, porque ciertamente el juicio viene y queremos anunciarles que Cristo murió por ellos y por ellas. Utilízanos, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, orando en Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Dios les bendiga a ustedes.